Esta noche vamos entonces a dar continuidad al tema de la justicia de Dios. Durante la última clase nos enfocamos principalmente en el aspecto de la justicia de Dios en Dios como legislador. Habíamos visto de que Dios es quien estipula las leyes y que Dios es el estándar de la justicia. Es Dios quien determina lo que es justo y lo que es injusto. Es Dios quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Dios mismo es la norma final, Él es el estándar de aquello que es correcto o incorrecto. Todo eso está decidido por Él, por el hecho de que Él es Dios. Hoy vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre este aspecto de la justicia de Dios eh, y profundizar en este tema que es tan interesante e importante. Hay una historia que cuenta que había un rey de un país llamado Prusia, un rey que tenía un lindo palacio, pero que cada vez que se asomaba a la ventana de su palacio, había un molino que estorbaba su vista. Y el rey se sentía muy enfadado por esto, porque no podía tener una vista panorámica de todo el lugar de afuera por culpa de ese molino. Lo que hizo el rey fue mandar a preguntar de quién era el dueño de ese molino, y le mandó a preguntar cuál es el precio de ese molino. Pero aquel hombre le respondió que por ningún precio lo vendería. El rey entonces, por supuesto, se enfadó mucho, se enojó porque él es el rey, la autoridad, y simplemente decretó y mandó que debían destruir ese molino para que dejara de estorbar su hermosa vista. Y así sucedió, el molino fue demolido. Sin embargo, el dueño del molino quedó muy disgustado y por supuesto pensó que esto era completamente injusto. Así que él dijo, el rey puede hacer eso, porque es la máxima autoridad, pero hay leyes en nuestro país. Hay leyes en nuestro país que regulan este tipo de situaciones. Así que lo que hizo él fue poner su caso ante la corte y procedió legalmente con todas las cosas que había que hacer y finalmente el proceso resultó a su favor. La corte sentenció al rey y lo obligó a que reconstruyera ese molino que él mismo había destruido. Y además debía pagarle por todos los perjuicios que había provocado al dañarle la propiedad a este hombre. Así que le fue bastante mal porque le tocó pagar mucho y además reconstruir el molino. El rey, por supuesto, de nuevo se sintió frustrado y molesto, pero al final reflexionó y dijo, estoy complacido de que en este país hay leyes justas y hay jueces rectos. Esa fue la conclusión a la que llegó el rey. El rey mismo, siendo la autoridad suprema, tal vez no puso en práctica esas leyes que quizá él mismo en algún momento había estipulado, o las leyes que gobiernan el propio país en el cual él lidera. Pero cuando pensamos en Dios, no ocurre lo mismo. Cuando hablamos de Dios como el juez y el legislador, significa de que no solamente Dios estipula las leyes, sino que Dios hace los juicios conforme a esas leyes. Dios no solamente dice lo que es correcto o incorrecto, sino que Dios actúa consecuente a esos principios de justicia que hay en Él. Ahora, debemos preguntarnos, ¿creemos en Dios como nuestro juez? ¿Tenemos en mente esa perspectiva de Dios como juez? Parecería que muchas personas no lo creen. Realmente les disgusta esa idea. Les gusta que les hablen de Dios como un padre, como un amigo, como un ayudador, alguien que nos ama a pesar de nuestras dificultades, de nuestro pecado. Este tipo de cosas les gusta, se les ilumina el rostro. Pero cuando hablamos de Dios como juez, entonces fruncen el ceño, se sienten incómodos, sacuden la cabeza, no les agrada mucho la idea de hablar de Dios como un juez, se resisten a aceptar algo como eso. Simplemente lo encuentran repelente, lo encuentran indigno de Dios decir que Dios juzga. Sin embargo, la Biblia es bastante clara en este aspecto, en este atributo de Dios, y la Biblia nos muestra que efectivamente Dios es juez. Nos muestra la imagen de Dios como juez y un Dios que emite juicios. Y ese es justamente el aspecto que quiero que analicemos durante la clase
de la noche de hoy. Ese aspecto de Dios como juez. Es algo que la Biblia nos presenta muy claramente. Dios es Dios y Dios es juez. Y vamos a iniciar con el primer punto diciendo que Dios es un juez que juzga. Dios es un juez que juzga. Es decir, no solamente es un título de Dios decirle que Dios es justo, que Dios es un juez, sino que Él juzga, es decir, Él ejerce la justicia. A la gente generalmente le gusta decir, oye, no te preocupes, Dios no te va a juzgar. Esa es una de las frases que uno escucha continuamente en nuestros días. Dios no te va a juzgar. Pero cuando leemos la Biblia encontramos que realmente esa idea no es totalmente cierta. Lo que encontramos en la Biblia son muchos casos en los cuales Dios juzga y cuando lo hace con mucha severidad. Eh, Abraham mismo, en Génesis 18:25, llama a Dios como el juez de toda la tierra. Jefté, que fue uno de los jueces de Israel, él afirma que el Señor es el juez. Veamos lo que nos dicen los salmos. En el Salmo 7, en versículo 11, se nos enseña que Dios es justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y el Salmo 75:7 también nos dice que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Eh, el profeta Isaías mismo también afirma esa idea de que Dios es juez y de que Dios juzga. Isaías capítulo 5, versículo 16. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. El autor de Hebreos también nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 23, que Dios es el juez de todos, de todas las personas. Vemos entonces claramente de que la Biblia nos habla en varios pasajes de Dios como un juez. Ahora, no se trata solamente de palabras, no se trata solamente de un título, también se trata de hechos, y esto es lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Vemos cómo Dios emite el juicio contra el pecado y la maldad de las personas. Es un tema que encontramos de manera repetitiva en las Escrituras. Es algo que recorre las páginas de la Biblia. Pensemos en varios casos bíblicos, en varios ejemplos. Dios juzgó, por ejemplo, desde Génesis, en los primeros capítulos vemos cómo Dios juzga a Adán y Eva por su desobediencia. ¿Qué hace Dios? Los expulsa del jardín, no les permite más estar en ese lugar y además pronuncia castigo contra ellos. Ahora la tierra sería maldita por causa de ellos, ahora el trabajo sería más pesado, ahora el dar a luz para la mujer sería mucho más difícil y doloroso, etc. Los tiempos de Noé vemos cómo Dios juzgó a toda la raza humana con el diluvio, los destruyó y solamente salvó a 8 personas. Vemos cómo Dios juzga a Sodoma y Gomorra por su maldad, envía fuego del cielo para destruir a estas naciones por sus grandes pecados. Dios también juzga a los egipcios, les manda plagas, porque el faraón se niega a dejar ir al pueblo de Israel. Dios lo que hace es mandarles plagas para mostrarles juicio. Vemos cómo Dios también juzga a Nadab y a Abiú, quienes van al santuario y presentan fuego extraño ante el Señor. Por ese motivo Dios los consume. Coré, aquel que se rebeló, ¿qué le sucedió? Fue tragado por la tierra. Vemos que Dios también castigó a la nación de Israel por medio de varias naciones, los filisteos, en los tiempos de los jueces. Después, Israel del norte es castigada por los asirios y luego Judá es castigada por Dios a través de los babilonios, llevándolos al exilio. Vemos entonces de que efectivamente Dios es juez, no solamente como un título, sino porque Dios ejerce juicio constantemente contra las personas, contra las naciones, por sus maldades y pecados. Ahora, hay muchas personas que piensan que el tema de la justicia de Dios es algo solamente del Antiguo Testamento. Es decir, eso pasaba antes, eso eran los tiempos antiguos, pero
Ahora estamos en los tiempos de la gracia, ahora ya no hay juicio. Bueno, realmente esta idea no es totalmente cierta, porque en el Nuevo Testamento también encontramos que el tema del juicio se repite en variadas ocasiones. Vemos como los judíos son condenados por rechazar a Jesús y por no creer en él. Los líderes religiosos son constantemente condenados por parte de Jesús por sus prácticas religiosas hipócritas. Vemos como Ananías y Zafira, su esposa, caen muertos por haber mentido al Espíritu Santo. Ese relato lo encontramos en el libro de los Hechos. Son muertos por haber mentido. Vemos también en Hechos que el rey Herodes fue herido con una enfermedad mortal por su orgullo. Y vemos, por ejemplo, que también los hermanos de la iglesia en Corinto estaban siendo juzgados por tomar la cena a la ligera, por no hacerlo de manera digna. Y por ello, Pablo dice que algunos de ellos estaban enfermos y otros incluso habían muerto. ¿Por qué? El juicio de Dios había venido sobre ellos porque estaban tomando la cena de manera indigna. Así que en el Nuevo Testamento también hay muchas evidencias del juicio de Dios. En el Nuevo Testamento también, por ejemplo, encontramos que se habla del día del juicio. Es algo que se repite en el Nuevo Testamento, el día del juicio o el día de la ira o el día de la ira venidera. En Apocalipsis, por ejemplo, cuando se habla de las copas de la ira de Dios, los ángeles dicen lo siguiente. Vean ese pasaje en Apocalipsis 16, versículos 5 al 7. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres, el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Y oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Es decir, los ángeles están alabando al Señor porque castiga a los malos, porque castiga a los asesinos. Los ángeles están diciendo, sí, Señor, estás derramando tu copa de ira contra ellos y es justo porque les estás dando lo que se merecen. En Apocalipsis 19:2 también se nos dice que los juicios de Dios son verdaderos y son justos. En 1 de Pedro capítulo 4, en el versículo 5, Pedro nos dice lo siguiente: pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Estamos hablando de juicio, repetidas ocasiones en el Nuevo Testamento. Pablo mismo habla de Dios como un Dios justo, como un juez justo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Ahora, vemos también en el Nuevo Testamento que el papel de juez es especialmente enfatizado en relación a Jesús. Lo que vemos es que Jesús es aquel a quien Dios ha puesto como el juez último, como el juez final de todas las obras del mundo y de las personas. Veámoslo, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 42. Y dice, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Jesús ha sido designado por Dios como el juez tanto de los vivos como de los muertos. Hechos 17:31 expresa esta misma idea. Dice, porque Él, es decir, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado. ¿Quién es este hombre? Por supuesto, está haciendo referencia a Jesucristo. Habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Queda confirmado que está hablando de Jesucristo. Es Él a quien Dios ha designado para condenar y para traer juicio a la humanidad por sus pecados. La misma vemos en Romanos capítulo 2, en el versículo 16. Pablo nos dice, en el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres, ¿mediante quién? Mediante Cristo Jesús. Esa es una idea que la vemos
una y otra vez en las Escrituras. Es Jesucristo a quien Dios ha designado para juzgar a las personas por sus actos. Jesús mismo lo afirma. Jesús mismo afirma de que él ha recibido esa autoridad de parte de Dios el Padre para juzgar. Lo vemos en Juan capítulo 5, en el versículo 22. Jesús dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado ¿a quién? Al Hijo. Todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Versículo 27. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Jesús mismo en sus propias palabras está afirmando lo mismo. El Padre lo ha designado a él como el juez de toda la humanidad. Ahora, esto es muy importante porque hay personas que quieren ver a Jesús simplemente como todo amor, como todo paz, todo gracia, como que Jesús no juzga a nadie, Jesús solamente está para salvar y punto. Pero no podemos separar el amor y la paciencia de Dios que se manifestaron en Jesucristo de manera muy grande. No podemos separar eso de la santidad y la justicia que también Dios manifestó en Jesucristo. No podemos simplemente enfatizar el amor y dejar la justicia en un lado. Hay que tener una perspectiva equilibrada y esa perspectiva equilibrada es la que nos provee la Biblia. Claro que Jesús es el que Dios ha designado para salvar a los que creen en Él, pero al mismo tiempo Jesús es aquel a quien Dios ha designado para juzgar a la humanidad. Claro que Dios perdona, claro que Dios es misericordioso, como lo hemos visto a lo largo de las clases, viendo los atributos de Dios. Dios es misericordioso, Dios es perdonador, pero por ese mismo hecho de que Él es santo, Dios no puede pasar por alto la maldad. De hecho, si Dios no castigara la maldad, si Dios no castigara el pecado, eso significaría dos cosas. Una, que a Dios le complace, que Dios está feliz con que las personas hagan lo malo y no les pase nada. O dos, significaría de que Dios simplemente le da igual, es decir, Él es injusto, no le importa que haya maldad en el mundo. Y ninguna de esas dos cosas es cierta. Lo que vemos es que a Dios le preocupa la justicia, que Dios es un juez y que Dios, por tanto, eh, emite juicios cuando las cosas están mal. Así que ese es el primer punto que quería que miráramos. Dios es un Dios justo y es un juez que juzga. Ahora, el segundo punto al que quiero llevarlos es el siguiente. Es el hecho de que el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es justo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el hecho de que Dios juzgue, o mejor dicho, si dijéramos el hecho de que alguien juzgue, no significa necesariamente que lo haga de manera justa. Pero Dios no solamente juzga, sino que Dios juzga de manera justa. Todos los juicios de Dios son, por tanto, juicios justos, son correctos, son juicios rectos. Como habíamos visto la última vez, Dios es el legislador, es decir, Dios estipula las leyes por las cuales los hombres deben vivir, las leyes que deben ser obedecidas. Y Dios mismo juzga según esas leyes que Él ha estipulado. Eso significa que todos los castigos de Dios son castigos justos, ni más ni menos, son perfectamente justos. Hay juicios que son injustos, claro que sí, y eso lo vemos constantemente en nuestro mundo. A veces hay personas a las que le dan muchos años de cárcel por algo muy ridículo, por algo irrisorio, por algo insignificante. Claro que merecen ir a la cárcel, pero les dan demasiados años por algo que no parece tan grave. Y en otros casos vemos que hay personas que hacen cosas muy graves y solamente les dan unos pocos meses o pocos años en la cárcel. Esos son juicios. Hubo un juicio, claro que sí, pero no es justo. Es decir, no es en proporción al daño o al mal que esa persona hizo.
Pero cuando vemos la justicia en Dios, nos damos cuenta de que todos los juicios de Dios son justos y son rectos. Los juicios de Dios son todos justos. Salmo, el Salmo 9 nos dice esto, versículos 7 al 8. Pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. ¿Sí lo ven? Dios juzgará al mundo con justicia y con equidad ejecutará juicio. Justicia y equidad. Esas son las marcas del juicio de Dios. En el corazón o en el centro de esa justicia de Dios encontramos lo que llamamos un principio de retribución. ¿Qué significa esto? Que Dios da a los hombres lo que ellos merecen. Eso es lo que nosotros denominamos retribución y hace parte de la médula de la justicia de Dios. Dios da a los hombres lo que ellos merecen. Los juicios de Dios son justos, por tanto, cuando Dios juzga, lo hace en proporción al mal cometido. Dios retribuye la maldad de las personas. Isaías lo expresa de manera clara. En Isaías capítulo 3, versículo 11, dice Isaías: ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. Bastante sencillo. Isaías lo plantea de esta forma. A un impío, a alguien malo, le va a ir mal. ¿Por qué? Porque va a recibir justamente el mal que ha cometido. Lo que siembra, eso cosecha. Si ha sembrado mal, cosechará mal. Si ha hecho mal a los demás, lo que recibirá en retribuciones, entonces es lo malo, por supuesto. Eh, Pablo dice en Romanos capítulo 2, en el versículo 6, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y hay algo sorprendente que nos dicen las Escrituras y algo que debería tal vez hacernos sentir temor hacia Dios, y es que todas las obras, o escúchenlo bien, todas las obras de los hombres serán sometidas a juicio. Todas las obras del hombre estarán sujetas a juicio. El autor de Eclesiastés lo dice, capítulo 12, en el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Aquí está el principio de la retribución. Todas las obras de las personas vendrán al juicio, es decir, vendrán allí al estrado, se pondrán sus obras delante de Dios y Dios juzgará incluso aquello que sea oculto, incluso aquello que tal vez no se hayan dado cuenta las personas. Todo eso estará delante de Dios, bueno o malo, y de acuerdo a ello, Dios lo juzgará en retribución a lo que las personas hayan hecho. Apocalipsis 20:12 nos dice que habrá un juicio final en el que los muertos van a ser juzgados por sus obras. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. ¿Lo notan esa imagen tan tremenda? Los muertos van a comparecer ante Dios, se abrirá el libro de la vida y allí, a partir de lo que esté en ese libro, serán juzgados, porque allí estará escrito, estará estipulado lo que hicieron en vida. Y según lo que hicieron, según sus obras, serán juzgados los hombres. Es una imagen bastante fuerte. Jesús también expresa lo mismo respecto al juicio final.
en Mateo capítulo 16, versículo 27, encontramos lo siguiente. Jesús dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Una vez más, vemos aquí expresado lo que mencionamos desde el principio. Dios ha designado a Jesucristo como el juez, y Jesús dijo que Él vendría algún día con los ángeles del cielo en la gloria del Padre, y que en ese día Él habría de recompensar a las personas, a cada uno, según su conducta, según lo que hayan hecho. Jesús incluso dijo que nosotros hemos de dar cuentas de las palabras que decimos. Veámoslo en este otro pasaje, Mateo 12:36. Jesús dice, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. ¡Wow! Eso es una imagen que debería preocuparnos. De toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ellas. Imagínense tantas cosas que decimos a lo largo de nuestras vidas, tantas palabras, tantas conversaciones, y habremos de dar cuenta delante de Dios por esas palabras. Y cuando ocurra todo el juicio por las obras que cada uno ha realizado, después de que sean abiertos los libros, después de que cada uno sea juzgado por sus obras, todo este juicio y todo el castigo que venga será justo. Y de eso no hay duda. Será completamente justo. Nadie podrá decir lo contrario. En 1 Pedro 1:17, Pedro dice que Dios castiga a cada uno de manera imparcial. Aquí está. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Imparcialmente juzga la obra de cada uno. Esto significa de que en Dios no hay ni favoritismo ni soborno. El juicio de Dios va a ser justo, va a ser imparcial y no va a estar afectado por nada. Va a ser completamente recto. Daniel en capítulo 9, versículo 14 dice que el Señor, nuestro Dios, es justo en todas las obras que ha hecho. El profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 5 dice, el Señor es justo y no cometerá injusticia. El Señor juzgará correctamente. En la vida diaria vemos que los jueces terrenales pueden fallar, y de hecho constantemente fallan. Y las razones que hay en las fallas de sus juicios puede ser porque a veces no hay suficiente información. A veces no hay pruebas suficientes para condenar a alguien. Simplemente no hay pruebas suficientes. Tal vez esa persona hizo ese mal de una manera tan planeada que parece que no dejó ningún hilo, ninguna pista. Y entonces los jueces no tienen suficiente información para juzgar. Esa es la razón por la que hay tantos culpables que están libres. Y por el otro lado, también está el caso contrario, que es bastante curioso. Y es que en las cárceles también hay muchas personas que son inocentes, pero están allí cumpliendo una condena. Simplemente las confundieron con alguien más o les atribuyeron pruebas falsas, no lo sé, pero están cumpliendo allí penas siendo inocentes. Eso lo vemos mucho en las noticias, también ocurre, y pagan una larga condena y al final se dan cuenta de que no era el culpable. Eso es bastante injusto. Tanto lo uno como lo otro es bastante injusto y decepcionante. Pero con Dios no ocurrirá eso, por una sencilla razón. Uno de los atributos de Dios que hemos visto es la omnisciencia, es decir, Dios lo sabe todo. Absolutamente todo Dios lo sabe. Hasta lo más secreto, hasta aquello que se haya podido hacer en lo más recóndito, en el lugar más escondido, Dios lo sabe.
Y eso significa que Dios podrá juzgar de manera correcta y justa todas las acciones de los hombres. Él no se equivocará en sus juicios. Hace días, mi papá me mostró justamente una noticia en la televisión de un hombre, un nazi de Alemania. Como ustedes saben, los nazis fueron aquellos que cometieron los grandes crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los soldados nazi, eh, con 100 años de edad, se dieron cuenta de que había participado en muchos homicidios, en muchos asesinatos de personas inocentes durante esta guerra. Pero ya tenía 100 años y el juicio que le hicieron fue un juicio simbólico. Es decir, no lo metieron a la cárcel a pesar de que había asesinado muchas personas, quizás había sido partícipe de miles de muertes, pero ya tenía 100 años, ya es muy tarde y ya pues simplemente le adjudicaron un juicio simbólico. Al fin y al cabo ya está en sus últimos años de vida. La justicia humana pudo haber fallado allí, y claro que falló. Pudo haber pasado por alto todos los crímenes atroces que este hombre nazi pudo haber cometido durante su vida. Pero la justicia divina nunca obrará de esa forma, nunca en lo absoluto. El juicio retributivo de Dios es inevitable, no se puede evitar. Dios se asegurará de que todo hombre, tarde o temprano, reciba el justo juicio que se merece. Y si no es en esta vida, será en la de más allá. Y si aquel hombre con 100 años no se arrepintió de todo lo que cometió, los asesinatos, dará cuentas al juez supremo cuando pase a la otra vida. Podemos ver, hay otros ejemplos bíblicos donde eh, vemos esa reacción ante el juicio de Dios como un juicio que es justo y que es consecuente a los actos. Un ejemplo bíblico lo encontramos con 2 de Crónicas, capítulo 12, donde nos cuenta de que el rey Roboán había abandonado la ley del Señor, se había apartado del Señor. Y como consecuencia, Dios había enviado a uno de los reyes de Egipto para invadirlo y para causarle males. Un profeta va donde el rey Roboán y le explica lo siguiente. Vamos a verlo en 2 de Crónicas, capítulo 2, versículos 5 al 6. Noten lo que dice. Entonces el profeta Semaías vino a Roboán, el rey, y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac, era el rey de Egipto que los estaba invadiendo, y les dijo, así dice el Señor, vosotros me habéis abandonado, por eso también yo os abandono en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey que hicieron, se humillaron y dijeron, justo es el Señor. ¡Wow! Sorprendente. Incluso después de abandonar al Señor, después de haber hecho lo malo, abandonar las leyes de Dios, cuando Dios los castiga, Dios les dice, ustedes me han abandonado, pues entonces yo los voy a abandonar en las manos del rey de Egipto. Cuando escuchan esa profecía de parte del profeta, ¿cuál es la actitud del rey y de los príncipes? Se humillan y dicen, el Señor es justo. El Señor es justo. Lo abandonamos a Él y Él nos está abandonando. Y eso es justo. Esa fue la actitud de ellos. No se pusieron a decir, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que nos invadan? ¿Por qué nos permites esto? ¿Por qué dejas que nos invadan si somos tu pueblo? No lo merecemos. No. La actitud fue aceptar su culpa y que el castigo era justo. Ellos abandonaron al Señor. Dios ahora los estaba abandonando. En Esdras encontramos que un día Esdras recibe noticias de que el pueblo estaba volviendo a pecar, juntándose con mujeres extranjeras, algo completamente prohibido en la ley. Estaban pecando de nuevo y eso después del cautiverio. Es decir, antes del cautiverio habían pecado contra Dios, Dios los castiga con los babilonios, los lleva al cautiverio
Luego de eso, Dios empieza a restaurarlos y después de haber sufrido todo ese castigo, ahora vuelven a lo mismo, vuelven a pecar, vuelven a abandonar al Señor. Esdras, por supuesto, queda atónito, queda perplejo. ¿Cómo pueden volver a lo mismo sabiendo que ya Dios los castigó? Y noten lo que Esdras dice en la oración. En el capítulo 9, versículo 13, Esdras ora diciendo: y después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente que ha escapado como este. Dios había castigado muy severamente al pueblo de Israel. Y Esdras dice: Señor, tú nos has castigado justamente, incluso nos has dado menos de lo que merecemos. Él sabía que lo que merecía el pueblo era ser destruido completamente, pero Dios no lo hizo. Acabamos de ver en el caso de Esdras, la oración que Esdras había hecho, que él reconoce que lo que habían pasado, lo que les había ocurrido era justo, y de hecho incluso era menos de lo que ellos merecían. Vemos entonces cómo la justicia de Dios obra juntamente con su misericordia. El pueblo debía ser destruido completamente, pero Dios había preservado un remanente, mostrando su misericordia hacia ellos. Recuerden el caso de David y cómo David, el rey David, peca con Betsabé. ¿Qué había ocurrido después de eso? Bueno, Dios dice que el hijo que habría de nacer de esa relación moriría. Iba a morir. Dios estaba emitiendo juicio contra esa situación y el hijo que aquella mujer iba a tener iba a morir. Lo que hace David es humillarse ante Dios, ayunar, pasa 7 días en el suelo tirado sin comer, humillándose ante el Señor, pidiéndole que por favor pueda cambiar su parecer. Luego de ese tiempo, el niño eventualmente muere. ¿Qué hace David? David se levanta, se arregla, se perfuma, va al templo y adora y alaba a Dios. Algo que a sus funcionarios les sorprende. ¿Cómo es que estaba tan mal y sabiendo que iba a morir y cuando muere ahora se pone bien? David entendía de que Dios es justo y de que Dios había dicho que el hijo moriría y Dios era justo. Él había hecho algo muy malo y Dios simplemente estaba castigándolo por su pecado. Dios estaba siendo justo. Dios estaba haciendo lo que era eh, correcto. Y él no podía arguir nada al respecto. Simplemente podía alabar a Dios por ser un Dios justo. Hemos visto entonces que Dios es un juez que juzga y que castiga. Dios no pasa por alto la maldad. Y hemos visto también que Dios juzga con justicia. Dios no tiene solamente un título de juez, sino que Dios efectivamente juzga, actúa en consecuencia a su rol como juez. Y que los juicios de Dios son juicios rectos, que Dios siempre hace lo que está bien. Esto, hermanos, debe llevarnos a un profundo temor y reverencia al Señor. Debe evitar en nuestro corazón la actitud de, bueno, no importa, Dios me perdona, Dios no me va a juzgar, Dios no me juzgará, como muchas personas toman esa actitud. La realidad es que el juicio por lo malo, el juicio por el castigo se hará, incluso si hemos sido perdonados. Y esto es una verdad que encontramos a lo largo de las Escrituras. David encontró perdón después de haber pecado contra Dios, pero sufrió las consecuencias de su pecado anunciadas por Dios luego en sus hijos. Sus hijos se rebelan, Dios le dice: lo que has hecho en lo oculto, yo lo haré a la luz, en público, frente a ti, frente al pueblo. Y David sufrió mucho por lo que había cometido. Recibió perdón, pero Dios lo juzgó, incluso después de recibir perdón.
Así que claro que Dios es un Dios perdonador, claro que Dios cubre nuestras faltas, pero el juicio es justo, el juicio es justo. Un borracho será perdonado, claro que sí. Si se arrepiente, Dios lo perdonará, pero la cirrosis o las enfermedades hepáticas que haya adquirido van a quedar. El fumador va a ser perdonado, claro que sí. Si se arrepiente de su vicio, recibirá el perdón de Dios, pero el cáncer que pueda producir quedará. Un asesino puede recibir el perdón de Dios, aun a pesar de la atrocidad que haya hecho, pero la cárcel va a ser el juicio merecido. Pudo haberse arrepentido, puede haberse hecho cristiano, un creyente, pero tiene que estar en la cárcel. Es lo que merece. Es el juicio de Dios sobre las personas. Hay perdón, pero también hay juicio. Hay misericordia, pero también hay justicia. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados y vamos a recibir perdón de parte de Dios, pero el castigo y el juicio y las consecuencias van a quedar y serán la forma en la que Dios va a manifestar el castigo contra nuestros malos actos. ¿Eso significa que debemos vivir con miedo? Claro que no. La actitud que debemos tener es vivir con temor y reverencia a Dios. El temor es diferente al miedo. El temor es reverencia, es vivir a la luz de la palabra de Dios. Es vivir sabiendo de que estamos delante de Dios continuamente. Y eso no debería llenarnos de un miedo, sino más bien de un temor, de saber de que todo Dios lo ve y por tanto Dios juzgará todas las cosas de una manera justa.